Sin embargo, en la plataforma, todo el vocabulario que estamos viendo aquí también viene en la plataforma. Recording is on. Perdón, ya se empezó a grabar. Para que puedan empezar a practicar ya después en la plataforma. En la plataforma van a poder tanto practicar la escritura como la pronunciación y demás actividades, ¿de acuerdo? Vienen juegos también como memoramas y demás. Bien, entonces tenemos, el primer tema dijimos es a or an. Primero hay que ver, todas las palabras que acabamos de ver ahorita van acompañadas de ya sea de a o an. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras? Bueno, primero que nada, vamos a decir que our and son lo mismo. Our and tienen la misma traducción al español. ¿Ok? Se van a utilizar de la misma manera en español. Estas dos palabras significan un o una. Un o una. Claro, no quiere decir que a significa un y an significa una. No. Las dos palabras significan un, una. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo mejor así. A significa un o una y an significa también un o una. Son lo mismo. Entonces, ¿cómo voy a saber cuándo utilizar una y cuándo utilizar la otra? Muy sencillo. Vamos a utilizar a. A siempre va a ser, cuando la vamos a utilizar siempre antes del sonido de una consonante. ¿Okay? Y vamos a utilizar an siempre antes de un sonido de una vocal. Ok, recordemos, ¿cuáles son las vocales? Tenemos 5 vocales, A, E, I, O, U. Y cualquier consonante serían las demás letras del abecedario, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si nosotros tenemos una palabra, por ejemplo, vimos house, ¿ok? Tenemos house, tenemos car, tenemos, ¿qué cosa vimos? Witch, cap. ¿Okay? Todas estas palabras comienzan con una consonante, ¿cierto? Por lo tanto, para poder decir una casa, tenemos que decir a house. No podemos decir an. An sería incorrecto porque la siguiente palabra es una, comienza con una consonante. En este caso diríamos a car, a witch y a cap. Y por lo contrario vamos a utilizar an siempre antes de una vocal. Vamos a decir an elephant, an igloo, an umbrella o an octopus. Bueno, vamos a ver, an alligator. ¿Okay? Entonces, si tenemos una palabra que comience con una de las 5 vocales, ya sea A, E, I, O U, tenemos que utilizar an y no a. ¿De acuerdo? Bien. Hasta aquí esto se ve sencillo, ¿cierto? Utilizamos simplemente a o an antes de una consonante o antes de una vocal, respectivamente. Bien. Solo hay un detalle. Lo importante no es la escritura, sino el sonido. ¿De acuerdo? Lo importante en este tema va a ser el sonido de la siguiente palabra y no la escritura. Es decir, la palabra puede comenzar con una consonante escrita, pero puede pronunciarse como si fuera una vocal. Por ejemplo, vimos la palabra house, la palabra hot dog, pero también vimos las palabras honest, woman, y vimos hour. En este caso tenemos 4 palabras que comienzan con H. Okay, en la escritura podemos decir que la H es una consonante, por lo tanto yo debería decir a house, a hot dog, a honest woman, and a hour. Sin embargo, el sonido de esta H es mudo. La H, como en español, siempre tiene un sonido mudo. En inglés tiene 2 pronunciaciones. La H puede tener el sonido de una J, como en house, o hot dog. Tenemos este sonido de al hacer este sonido, se escucha el sonido de una J, así que utilizamos A. Sin embargo, cuando la H tiene un sonido mudo, o mejor dicho, no tiene un sonido, tenemos que utilizar AN.
¿Por qué? Porque ya que no pronuncio la H, la primera letra que se pronuncia es O. Y aquí la pronunciación es an honest woman. En este caso, la H tampoco se pronuncia y nosotros tenemos que utilizar an. Aquí pronunciamos an hour. Aquí tenemos un diptongo entre la O y la U y se escucha como a, hour. ¿Ok? An hour. Hoy mismo vamos a ver un poquito más de estos diptongos y las pronunciaciones para que ustedes puedan identificar cuándo se pronuncia de una manera y cuándo se pronuncia de la otra, ¿de acuerdo? Pero ahorita llegamos a ello. Por lo pronto, quiero aclarar entonces, a o an se van a utilizar ya sea antes de una consonante o de una vocal, pero esto no varía, no es dependiendo de la escritura, sino de la pronunciación, ¿de acuerdo? El primer caso vendría siendo, por ejemplo, la letra H, y otro caso que sucede muy común es la letra U. En el caso de la letra U, tenemos, por ejemplo, umbrella, o tenemos uniform, o university. La letra U se puede pronunciar como U o se puede pronunciar como Y, como Y. Por lo tanto, cuando utilizamos la letra U, en este caso tendremos que utilizar an y decir an umbrella. Pero cuando pronunciamos la letra U como una Y, como en uniform, vamos a utilizar a uniform o a university. ¿Ok? Simplemente por la manera en la que se están pronunciando esta vocal, la letra U en este caso. ¿Ok? La mayoría de los casos que van a encontrar así, el 98% de los casos, van a ser entre la letra H y la letra U. Son las únicas dos que tienen esta diferencia de los sonidos que pueden pronunciarse tanto como vocal como consonante. ¿De acuerdo? Sin embargo, no son las únicas excepciones. Vamos a tener, por ejemplo, la palabra euro, porque aquí tenemos un diptongo entre la E y la U, y aquí decimos euro. También suena al principio como si fuera una Y, una Y. Por lo tanto, decimos a euro. ¿Sí? Ya que el primer sonido que se escucha es el de una consonante. Y lo mismo sucede con MP3 player. MP3 player es una palabra, es el nombre de un objeto. Sin embargo, en este caso, ya que estamos hablando sobre, bueno, la primera letra que es M, se pronuncia EM, y la primera letra que escuchan es una E, MP3 player. Por lo tanto, tenemos que utilizar AN, porque la primera letra que escuchamos es una vocal. ¿De acuerdo? Ok. Hasta aquí, chicos. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien? Va que va. Vamos a hacer entonces el primer ejercicio, ¿de acuerdo? Les voy a escribir aquí una lista de palabras. Voy a agregar tanto de las que estuvimos viendo ahorita como otras que no hemos visto y quiero que ustedes me respondan en el grupo de WhatsApp nada más la palabra que ustedes pondrían, a o an, ¿de acuerdo? Solo van a ser 5, ¿de acuerdo? Vamos a ver si sí quedó claro, ¿sale? Ok, there you go.
Ok, an apple, an orange, a university, a telephone, an hour. Muy bien. Ok. Telephone. Ok, a veces el mismo traductor o el corrector ortográfico de celular que nos hace cometer errores, ¿ok? Pero también sirve practicarlo. Todos escríbanlo para que también vayan practicando la escritura. Si alguna vez les ha pasado que escriben algo en español y dicen es que como que no se ve bonito, es porque su cerebro sabe que está mal escrito. Y es porque lo han escrito tantas veces que ni se acuerdan. Muy bien. University Telephone and Hour. Muy bien. Ok. University Telephone and Hour. Muy bien, Leo. Muy bien, Fer. Ok. Me falta alguien. Yo ni sé cuántos tengo. Somos 6. Ok, son 5. Sale, ya estamos. Muy bien. Bien, entonces vamos a concluir ahorita aquí con este tema. Dijimos como resumen, tengo aquí, la H puede tener dos pronunciaciones, ya sea como sonido de J o como sonido nulo, ¿ok? Sin pronunciación. Ya sea, por ejemplo, a house, donde suena como J, y an hour, donde no tiene pronunciación. La letra U puede sonar como U o puede sonar como Y, ya sea en umbrella o en uniform. Cuando tengamos una palabra que comience con EU, este diptongo genera el U y la primera letra que se escucha es una Y, así que hay que utilizar A. Por último, en este tipo de palabras, cuando tengamos estas siglas, como en MP3 Player, que se leen letra por letra, hay que ver la letra con qué comienza, ¿no? Si también comenzara con una N, también aplicaría el caso y tendríamos que utilizar AN, porque la primera letra es una vocal, ¿ok? Vale. Vamos a pasar al siguiente tema. We're going to check the alphabet, ¿ok? The alphabet. Here we go. Ok. Voy a escribir cada una de las palabras, o de las letras, mejor dicho, y voy a escribir a un lado la pronunciación, ¿ok? O la manera más cercana a cómo podemos pronunciar cada una de ellas. Por favor, vayan repitiendo después de mí, ¿de acuerdo? So we have A, E, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T,
U, B, W, W, X, Y, and Z, or Z. Ok. ¿Vi que alguien mandó mensaje? No. Bien. Entonces, estas son las pronunciaciones que tenemos del abecedario. Para poder continuar, me gustaría hacer una aclaración sobre alguna de estas letras, ¿va? Primero, voy a pedirles, no sé, aquí, ¿pueden ver todos mi pantalla, mi cámara? A ver, la cámara, ¿me ven a mí? No, ok. Voy a dejar ver si cambio para que puedan ver mi cámara. Ok, ¿me pueden ver ahora? Sí. Creo que ya aparece. Sí, muy bien. Bien, vamos a ver. Voy a hacer algunas pronunciaciones y voy a explicarme esto que vean mis labios. ¿Ok? Primero, vamos a ver la diferencia entre la pronunciación de la letra B y la letra V. ¿Ok? La diferencia va a ser dependiendo de la posición. Las dos palabras, o las dos letras, mejor dicho, se pronuncian B, pero hay que saber cómo pronunciar una y la otra. La primera, B, se hace solamente abriendo los labios. Decimos B, B. Y listo. Solo abrimos los labios. B. La segunda, la segunda es, podemos decir como sexy, mordiéndose el labio inferior, ¿de acuerdo? Vamos a mordernos el labio inferior y vamos a decir V. V. ¿Ok? V. Entonces, nos mordemos el labio y decimos la V, V. La B se dice B. B, V. Esa va a ser la diferencia entre las primeras dos letras, la B y la V, ¿de acuerdo? Ahora, aquí dejé marcadas en rojo algunas de las letras con las cuales normalmente la mayoría de los estudiantes suelen tener problemas. Y esto pasa en todo el tiempo, ¿de acuerdo? Tampoco se sientan mal si a ustedes les pasa también. Esto es principalmente por la similitud que tienen con el español. Por ejemplo, en rojo tenemos la letra A, E, I. Obviamente estamos acostumbrados a que sean A, E, I, y la A se pronuncia EI. La E se pronuncia I y la I se pronuncia I. Por lo tanto, ya que cada una comienza con otra, es decir, la A comienza con una E, la pronunciación, normalmente la confundimos con la E. La I la confundimos con la A y la E la confundimos con la I. ¿De acuerdo? Es muy normal que esto no suceda. Sin embargo, nada más hay que practicarlas, ¿de acuerdo? Suelen ser las letras que más confunden, estas primeras tres vocales, junto con la Y y la J. En la J normalmente me la confunden a veces con la G y dicen G en lugar de J. O confunden la J con la Y. ¿Okay? La Y la quieren decir J y no es. La J es la J y la Y es Y. ¿Ok? Entonces las que están en rojo, las resalto en rojo para que ustedes practiquen más estas letras y no tengamos este problema, ¿de acuerdo? Ok. En azul tengo otras letras que tenemos que saber también cómo se pronuncian, porque no están en español, están en inglés, ¿de acuerdo? Y la pronunciación es un poco diferente. La L no digo el, como en español yo diría el carro, no digo el, digo el, ¿ok? Hacemos un poco más marcada la letra L y decimos el, M, M, no M, y N, ¿ok? La letra R, también hay que tener cuidado porque luego suelen decir air, no es air, es R. Y la R no es tan marcada, no es R, es R. ¿Ok? Entonces tenemos L, M, N, R. ¿Ok? Bien.
En la siguiente columna tenemos de color morado la W. Y aquí hay que aclarar, no es una sola palabra, no es W, ¿ok? Son dos palabras en realidad, porque hay una pausa entre ambas. Primero decimos double, no decimos doble, decimos double. Cortamos la palabra en la L y hacemos esta mini pausa entre double U, ¿ok? Es más, aquí voy a poner en lugar de I, U. Double U, ¿ok? Double U. No es W, no es W, es double U, ¿ok? Y por último, en la letra Z, a diferencia de todas las demás, les escribí dos pronunciaciones diferentes. La primera que es ZIT y la segunda que es Z. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, pues la primera, Z, es en inglés americano. Los americanos pronuncian la letra Z como ZIT. Y los británicos en Londres pronuncian la letra Z como Z. Z. ¿Ok? Bien. Lo único que importa en estas dos, tanto en el inglés británico como en el inglés americano, ambos hacen este zumbido al inicio. No es como decir tengo sed, es z, como el sonido que es un mosquito. Z, Z, Z. ¿Ok? Esa es la pronunciación de la letra Z. Z, Z. Bien. Chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda? No. No. Perfecto. Vamos a hacer entonces una práctica del abecedario. Esto lo van a hacer cada quien de manera individual y quiero que nos presuman sus resultados, ¿de acuerdo? Una manera muy común o muy fácil de poder practicar el abecedario es simplemente, pues, leer el abecedario. A veces hasta con una cancioncita se aprenden el A, B, C, D, E, F, G y está bonito. Pero ¿qué sucede cuando yo les pregunto cómo se dice la F y ustedes tienen que decir A, B, C, D, E, F, F? Tienen que decir todo el abecedario para poder llegar a la letra y saber cómo se pronuncia. Esto sucede porque nos aprendemos el abecedario en orden. No lo aprendemos como una canción, ¿ok? Y nuestro cerebro así lo maneja. Necesitamos aprendérnoslo en desorden también. Por lo tanto, les voy a escribir aquí unas letras, se las voy a escribir en desorden. Y lo que yo quiero que ustedes hagan es que con su celular van a poner el cronómetro, ¿de acuerdo? No necesitan encender el micrófono si no lo prefieren, pero quiero que cada uno de ustedes pronuncie las letras. Es más, lo voy a poner en la página anterior para que puedan ver tanto la pronunciación como el abecedario al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, repito, lo que van a hacer es, van a decir las letras y van a cronometrar el tiempo que tardan en decirlas en inglés, ¿de acuerdo? Y quiero que lo hagan 3 veces. Lo van a hacer la primera vez y cuentan el tiempo. Tardé 30 segundos, ok. Y publican ustedes en el grupo 30 segundos. Vuelven a cronometrar la segunda vez y vuelven a publicar. Ahora tardé 40 segundos, ok. Y lo van a hacer 3 veces en inglés. Y la última vez quiero que lo hagan, pero en español, ¿de acuerdo? Lo ideal se va a hacer cuando ustedes consigan decir este abecedario en desorden al mismo tiempo que en español. Si en español tardan 15 segundos, en inglés deberían de tardar también 15 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que es nuestro objetivo el día de hoy. ¿Alguna duda sobre lo que vamos a hacer en esta actividad? No hay dudas. Sale. Permítanme un segundo. Los voy a poner aquí junto para que puedan irlos viendo por si no saben cómo se pronuncia alguna. Voy a dejarlo así. Ahí está. Uy. Ok, aquí tienen su abecedario. ¿Sale? Adelante, 3 veces. Díganme esas letras y cronometren el tiempo que tardan en decirlo.
Ok, ¿verdad que parece fácil, pero realmente no lo es? Pero lo importante aquí es lo siguiente. Ok, Sandra ya nos compartió sus resultados. Si los pueden ver, ella hizo la primera vez 1 minuto 38 segundos, la segunda 1 minuto 12 y la tercera 1 minuto 3. ¿Qué entendemos? Que mientras más practiquen, van a ir mejorando, ¿de acuerdo? Ahorita lo acaban de hacer una vez y tan solo con esos 3 intentos en este ratito ya hubo una mejoría de 30 segundos. Mientras más y más y más lo practiquemos, van a mejorarlo. Si lo comparan con el español de 10 segundos, es una diferencia enorme, ¿ok? Entonces, hay que seguir practicándolos. Repito, mi recomendación no es que lo practiquen en orden, el abecedario, sino agárrense una sopa de letras o con el teclado si quieren, de su computadora o del celular, no sé, y practíquenlo de esa manera, ¿ok? Así van a tener un mejor resultado de cómo han ido avanzando. Andrés, 52, 55, 42 y 37. Perfecto. También fuiste mejorando en cada uno de tus intentos. Y en español, 16 segundos. Cabe mencionar, y por eso también quería decir ahorita que lo hicieran de manera individual. No vamos a comparar y no se preocupen porque, ay, es que Sandra lo hizo en 10 segundos y yo lo hice en 16. Por ejemplo, yo hablo muy rápido. En inglés y en español hablo muy rápido. Entonces, estoy acostumbrado a leer las cosas también más rápido. Hay personas que hablan mucho más despacio. Entonces, ustedes vean realmente qué tipo de personas son. Si ustedes son de los que hablan rápido, como creo que aquí Andrés, bueno, tiene una mejor velocidad, pero en español, al menos Sandra, al parecer, habla muchísimo más rápido. Ustedes comparen la velocidad o el tiempo que tardan con sus propios resultados y no con los demás. ¿De acuerdo? Porque los demás tienen una velocidad diferente para hablar y eso no tiene nada que ver con el idioma o con cuánto están aprendiendo. ¿Sale? Pero vamos bien. Faltan todavía 3. Los espero. Vení 1 minuto 30, 1 minuto 10, 1 minuto. Perfecto. Ok. Bien. Lo importante aquí es que en todos veo que hubo mejora. Cada repetición hubo mejora. Eso es bastante bueno. Leo 1 minuto 49, 57 y 41 segundos. Perfecto. Lo que veo aquí, Leo, hubo una diferencia muy drástica de tu primer intento al segundo. Mejoraste muchísimo del primero al segundo intento. Eso es bastante bueno. Ok. Su meta debe de ser decirlos a la misma velocidad a la que lo dicen en español, ¿de acuerdo? 1 minuto 45, 1 minuto 20, 1 minuto 5 segundos. Perfecto. Ok, también hubo una clara diferencia, clara en la primera y en la segunda. 25 segundos de diferencia. Eso es bastante bueno. Ok, chicos, vamos a terminar hasta aquí con el abecedario. Igual, repito, hay que seguirlo practicando. En la plataforma hay más ejercicios tanto de pronunciación del abecedario como de identificar cuál es cada una de las letras, ¿de acuerdo? Pero algo extra que ustedes pueden hacer es practicarlo de esta manera, ¿sale? O cualquier palabra, incluso en español, pónganse a deletrear las cosas en español. Su nombre, por ejemplo, que las letras están en desorden y no en el orden del alfabeto, eso les puede ayudar bastante, ¿sale? Ok, vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a terminar el día de hoy, pero quiero que el día de hoy se vayan ya sabiendo decir oraciones, ¿de acuerdo? No vamos a nada más a ver abecedario y palabras al azar, vamos a terminar haciendo oraciones el día de hoy. Y vamos a hacerlo utilizando este pronombre que es this. Se pronuncia this, ¿ok? This se va a utilizar para poder hablar de objetos que se encuentran cerca. Those, aparte de cerrado, también significa cerca. Hablamos de objetos que se encuentran cerca y hablamos de objetos que están en singular. Es decir, vamos a utilizar la palabra this
siempre que estemos hablando de un objeto que se encuentre cerca de nosotros y que estemos hablando solamente de un objeto. Si hablamos de 3 o 4, no podemos utilizar la palabra this. ¿Por qué razón? Porque this significa este, esta o esto. ¿De acuerdo? This significa este, esta o esto. Algo que quiero que quede claro el día de hoy es que en inglés no existe el género. Es decir, no se dividen las palabras entre femenino y masculino. Por ejemplo, la palabra rojo es red y la palabra roja también es red. No hay una diferencia en este caso para decir, si hablo de un carro, yo digo the red car, y si hablo de una mochila, yo digo the red backpack. Por esa razón, esta palabra this tiene varios significados. Puede ser este para bueno, indefinido, un género indefinido, esta para femenino y esto para masculino. ¿De acuerdo? Por eso tiene varios significados. Pero en sí es solamente una cosa, este. Bien, dijimos, estamos hablando de un objeto que se encuentra cerca de nosotros. Por lo tanto, siempre vamos a comenzar las oraciones con this y después vamos a agregar is, que significa es o está. ¿Ok? Para decir, no sé, esto está aquí. ¿Ok? O esto es un celular. ¿Ok? Vamos a hacer oraciones de ese tipo. Ya les mandé un audio al grupo con lo que estoy diciendo por agarrar el teléfono. Ok. Este es un celular. Voy a decir, this is a cell phone. Ya vimos el uso de a one, ¿cierto? Entonces voy a decir, esto es un celular, literal, palabra por palabra. ¿Sí? Entonces puedo decir, por ejemplo, this is an apple. ¿Okay? Or this is a notebook. Y estas ya son oraciones. Tenemos al principio nuestro sujeto, que es this, seguido de nuestro verbo, que vendría siendo is, y por último, un complemento, en este caso, a cell phone. Cambiamos este color. Ok, this is a cell phone. Todas las oraciones en inglés van a llevar siempre esta estructura, sujeto, verbo y predicado. This is a cell phone. Ok. Hasta aquí. ¿Alguna duda? No questions? Perfect. Bien. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero hacer una oración negativa? Estas serían para oraciones afirmativas. Nosotros decimos, this is a cell phone. Cuando estamos hablando de una oración negativa, vamos a decir, simplemente vamos a agregar la palabra not. Y la voy a agregar después de la palabra is, en todos los casos. Yo voy a decir, this is not a cell phone. This is not an apple. Or this is not a notebook. Entonces, para afirmaciones, this is a cell phone. Negaciones, this is not a cell phone. Y por último, para preguntas, lo que vamos a hacer es, obviamente la palabra not ya no se va a utilizar porque esto es para negaciones, y lo que tenemos que hacer es invertir. Vamos a comenzar una oración con el verbo, en este caso con el verbo is. La pregunta sería, ¿is this a cell phone? Y agregamos el signo de interrogación al final. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Estamos hablando de preguntas. En las interrogaciones en inglés, si se han fijado, nada más se escribe el signo de interrogación al final. ¿Alguien sabe por qué no lleva un signo de interrogación al principio como en español? El entenderlo también nos puede ayudar a recordar cómo es una estructura de una pregunta. Primero, en español nosotros necesitamos un signo de interrogación al principio y uno al final,
simplemente porque nuestras oraciones afirmativas e interrogativas tienen la misma estructura. Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy Luis, y eso es una afirmación. Yo soy Luis, es una afirmación. Si quiero hacer la pregunta, podría decir, yo soy Luis, y ya es una pregunta. La estructura es la misma. El orden de las palabras es el mismo. Si fuera un robot y no tuviera esta entonación, no sabríamos si está preguntándome o me está afirmando algo. Si alguna vez en su vida les ha pasado que tienen que preguntarle a las personas, ¿me dices o me preguntas? Esto sucede porque la persona no pudo entonar correctamente, no logramos entender el tono en el que nos hicieron la oración. Por esa razón, en español necesitamos un signo de interrogación al principio y uno al final, para cuando estamos leyendo, sepamos a partir de dónde tenemos que cambiar la entonación para que la gente que nos escucha entienda que es una pregunta. ¿Me explico? En inglés, esto no sucede. ¿Por qué? Porque todas las preguntas tienen una estructura diferente a las afirmaciones. Como ven, en este caso la afirmación y la negación comienzan con this, pero las preguntas comienzan siempre con is. Todas las preguntas en inglés, en todo el idioma, siempre van a comenzar diferente a las afirmaciones. En este caso comenzamos con is. Dependiendo del tiempo del que estemos hablando, vamos a utilizar otra palabra. Pero la estructura nos indica que es una pregunta. Por lo tanto, no necesitamos el signo de interrogación al principio, porque si voy leyendo, yo entiendo que aquí comienza una pregunta. ¿Me explico? Ok. Hasta aquí entonces. ¿Tienen alguna duda sobre el uso de this en afirmaciones, negaciones e interrogaciones? No, muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer otro ejercicio. Les voy a decir la palabra, la voy a mandar al grupo de WhatsApp, solo una palabra, ¿de acuerdo? Y quiero que ustedes me escriban las tres oraciones, afirmación, negación e interrogación. Aparte, van a tener que agregar a o an, según lo que corresponda, ¿de acuerdo? Va. Va la primera palabra. Muy bien, Carlos. This is an elephant, this is not an elephant, and this is an elephant. Very good, Clara. Okay, good. Well done, Fer.
Muy bien. Ok, siguiente palabra. Ok, aquí sí no, todos nos fue muy bien. Vamos a esperar la última respuesta, a ver qué sale. Ok, solo una persona tuvo todas bien. Sandra, muy bien. Ok, chicos, vamos a recordar. Primero, la pronunciación es helicopter, helicopter. Se escucha al principio una J, ok, así que deberían de utilizar a helicopter, no an. Los que utilizaron an, por ahí hubo un detalle, ¿de acuerdo? Guille, estuviste muy bien. El único detalle fue la posición de la palabra not. Guille, Fer, perdón. Tengo registrada con el nombre de tu mamá. Fer, eh, la palabra not va después del is, ¿sale? Y pusiste this is a not. Eso fue lo único. Todo lo demás, muy bien. Leo, comenzaste muy bien. Bueno, en las primeras dos tienes más bien an helicopter, y en la última sí pusiste bien a helicopter. Prefiero pensar que te la sacaste bien y no que se te olvidó la letra N. Recordemos, la pronunciación es helicopter, por lo tanto deberían ser todas con A. Sandra, muy bien, todas están bien. Y por último, Clara, igual, la pronunciación, ¿ok? Debería de ser A y no AN. Eso es todo. ¿Sale? Última. Ok.
No se le escucha. Gracias, 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 gracias. Ahora sí. Perdón. Vamos a continuar ahora con la siguiente parte de este tema, que en lugar de ser this, vamos a ver ahora that. That simplemente, en lugar de significar este, esta o esto, significan ese, esa o eso. Y estamos hablando de objetos que se encuentran lejos de nosotros. Acabamos de ver this, que se utiliza para cosas que se encuentran cerca, que podemos tocar y decimos esto. Pero that es para objetos que se encuentran lejos de nosotros y también en singular. ¿De acuerdo? La estructura es exactamente la misma. Solamente vamos a cambiar la palabra this por la palabra that y listo. Y ya estoy diciendo, ese es un celular, esa es una manzana o esa es una libreta. De manera negativa, igual vamos a agregar la palabra not después de la palabra is. Diríamos, that is not a cell phone. Ese no es un celular. ¿Ok? That is not an apple or that is not a notebook. De forma interrogativa, haríamos lo mismo. Regresamos o ponemos el is al principio de la oración para hacer la estructura de una pregunta y cambiamos solamente el this por that. Is that an apple? Is that a cell phone? Is that a notebook? Eso es todo. Por lo tanto, ahora vamos a trabajar con that para hablar de objetos que se encuentran lejos de nosotros. ¿Ok? Repito, la estructura es la misma, solo cambiamos el this por el that. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Vamos a hacer entonces un ejercicio. En este caso, nada más me van a escribir una oración afirmativa. Vamos a dejar de un lado por el momento las negativas y las interrogativas. Y nos vamos a enfocar solamente en oraciones afirmativas, ¿de acuerdo? Tengo aquí 6 palabras, ¿ok? Y voy a poner aquí, a ver. Aquí lo tenemos. Ok, aquí hay un monito, ¿vale? Según la oración, según la palabra, si la palabra se encuentra lejos del monito, ¿ok? Si la palabra se encuentra lejos del monito, quiero que ustedes me escriban una oración con that. Una oración afirmativa. Si la palabra se encuentra cerca, entonces quiero que me escriban una oración afirmativa, pero con this. ¿De acuerdo? Eso es todo. Una oración afirmativa o una oración, perdón, las dos son afirmativas, pero una con this y una con that, según lo cerca o lejos que se encuentran las palabras de la carita. ¿De acuerdo? Aquí les pongo. Es. Ok. ¿Es una y una o todas? Las seis oraciones. Ok.
Andrés, Carlos, checa la pronunciación de la palabra umbrella. También se puede pronunciar umbrella, ¿no? No, nada más es umbrella. Umbrella. Ah, Sí, ok. umbrella. Ok. Si has visto la película de, ¿cómo se llama? Esta de zombies, que es la Corporación Umbrella, Sí. de ahí sale. Ok, ok. Gracias. Ok, Fer, vamos a ver. This is a house, this is a car, this is an alligator, this is a cap, this is a t-shirt. Muy bien. Carlos, this is a house, this is a car, this is an alligator, this is a cap, this is a t-shirt, and this is an umbrella. Ok, a ver. Yo ahorita con this. No. That is a car. That is an alligator, and that is an umbrella. Ok, muy bien. That is a car, that is an alligator. Carlos, ya nada más sería la de umbrella nuevamente, pero ahora sería por el that, ya que umbrella está lejos y la oración tendría que ser that is an umbrella. Leo. This is a house, that is a car, this is a cap, that is a t-shirt, and that is an umbrella. Muy bien. Leo, te comiste la de alligator, nada más. That is a car, that is an alligator, that is an umbrella. Okay, this is a house, this is a cap, this is a t-shirt. Muy bien, Sandra. And BD. This is a house, this is a cap, this is a t-shirt. Muy bien. That is a car, that is an umbrella, that is an alligator. Muy bien, BD. Hold on. Ok, chicos. Respecto a este tema, lo vamos a seguir trabajando la próxima clase. No se preocupen. Y lo que suelen confundir más que nada es recordar cuál era el que estaba cerca, cuál era el que estaba lejos. Eso es todo. ¿De acuerdo? Recordemos, this es para objetos cercanos, that es para objetos lejanos. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a pasar al último tema del día de hoy. Ok. Bien. Perdón, antes de continuar con el siguiente tema, ¿no hay dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Perfecto. Ok. Ya vimos el abecedario, ya vimos la pronunciación de cada una de las letras y estuvimos hablando acerca de que A o AN se utilizan dependiendo de la pronunciación de la siguiente letra. Sin embargo, tenemos algunos sonidos en las vocales que van a cambiar. Resulta que las vocales tienen dos sonidos. Se les conocen como un sonido largo y un sonido corto. Todas las vocales en inglés tienen un sonido largo y un sonido corto. ¿Ok? A long sound and a short sound. Tenemos que conocerlos para saber cuándo vamos a utilizar uno y cuándo vamos a utilizar el otro. ¿De acuerdo? Esto es un tema extra. Creo recordar, no estoy seguro si vienen ejercicios en la plataforma. Creo que no. Yo lo quiero ver para poder aclarar esto, pero lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿de acuerdo? Nos vamos a empezar a meter un poquito en fonética. Esto tiene que ver con fonética para que ustedes, cuando lean cualquier palabra, como ahorita, ¿no? Sale lo de umbrella y es de, pues es que es una palabra nueva para mí, no sé cómo se pronuncia, entonces ustedes puedan leer la palabra e identificar cuál es la pronunciación correcta. Poco a poco vamos a irlos viendo. También mencioné hace ratito que el diptongo de la E y la U se pronuncia you, ¿ok? Entonces, vamos a entender primero qué es un long sound y un short sound. Tenemos los long sound, obviamente dijimos que tenemos las 5 vocales, A, E, I, O, U. Y de este lado tenemos las mismas. Bien, el sonido largo de las vocales es cuando las vocales se pronuncian como en inglés. Es decir, A, en este caso, I, O, and U. ¿Okay? Esto es el sonido largo. A, E, I, O, U. Y los sonidos cortos es cuando los pronunciamos igual que en español. A,
E, I, O, U. Esa es la diferencia. Los sonidos largos es cuando se pronuncian las vocales como su letra en inglés, y los sonidos cortos es cuando los pronunciamos como en español. Algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, en la letra A, decimos make. ¿Ok? Este es un verbo, make, hacer, y la letra A se pronuncia A. May, make. ¿Ok? Este es un sonido largo de la letra A. El sonido corto de la letra A sería, por ejemplo, en apple. Se pronuncia A, apple. No decimos apple. ¿Ok? Y tampoco decimos make o Mike. ¿Ok? Es make. En el caso de la letra I, por ejemplo, en el verbo to be, ¿ok? El verbo to be, la letra E se pronuncia I, ¿ok? Y en este caso, por ejemplo, hoy vimos la palabra elephant. ¿Ok? Entonces, en sonido largo se pronuncia I y decimos B. Sonido corto se pronuncia E y decimos elephant. La I, la pronunciación es I, y pues, el ejemplo más claro es el pronombre yo. Yo se dice I, ¿ok? O podríamos decir, por ejemplo, ice cream. Lado, ice cream. O sea, I. Y también tenemos, por ejemplo, leave, ¿ok? Leave, donde la I se pronuncia solamente I, leave. En el caso de la letra O, decimos, por ejemplo, el verbo go, no decimos go, decimos go. Or we have Tom. En este caso, bueno, los mismos ejemplos que vimos el día de hoy. University, university. And umbrella. Que aquí tampoco es del todo la U, pero se asemeja por el momento. Vamos a dejarlo así. Umbrella, umbrella. ¿Ok? Entonces, si pueden ver, tenemos dos pronunciaciones de las vocales. En algunos casos se pronuncia como A y en otros casos se pronuncia como A. ¿Ok? Ya sea la letra en inglés, como su nombre es, o como se pronuncian en español. Antes de continuar y explicarles cuándo se pronuncian de una manera y cuándo se pronuncian de otra, pregunto, ¿tienen hasta aquí alguna duda o quedó claro cuál es un sonido largo y cuál es un sonido corto de las vocales? ¿Sí? Va. Vamos a ver entonces cuándo vamos a pronunciarlas de una manera u otra, ¿de acuerdo? Esto, repito, si logran aprenderse estas reglas, que vamos a seguir avanzando y vamos a ver algunas excepciones a estas reglas, ¿de acuerdo? Pero si las entienden, les va a ser más fácil poder pronunciar palabras que jamás habían visto en la vida, ¿ok? Primera regla. Vamos a pronunciar el sonido largo de las vocales cuando tengamos dos vocales juntas, ¿ok? Vowel plus vowel. Va, no se me ocurren más ejemplos. Bien, en este caso, cuando ustedes tengan dos vocales juntas, vamos a utilizar el sonido largo de la primer vocal. Eso va a ser lo importante, ¿de acuerdo? La segunda vocal no se pronuncia y la primera toma un sonido largo. Por ejemplo, en este caso tenemos la palabra teacher. Tenemos dos vocales juntas, la E y la A no se pronuncia. La E se pronuncia con un sonido largo. El sonido largo de la E, dijimos, es I. Por lo tanto, yo digo teacher, teacher. La A se omite su pronunciación. En este caso, tenemos nuevamente dos vocales juntas, dos Es. Por lo tanto, tenemos que pronunciar también el sonido largo de la primera, que sería I.
sí. Y lo mismo sucede en este caso. Tenemos dos vocales juntas y solamente vamos a pronunciar el sonido largo de la primera. ¿Ok? Entonces, siempre que ustedes tengan dos vocales juntas, la segunda vocal no se pronuncia y la primera va a pronunciarse con un sonido largo. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente regla. Vamos a pronunciar un sonido corto. Short vowel. Short. Vamos a pronunciar un sonido corto cuando nosotros tengamos consonant plus vowel plus vowel. I'm sorry. Ok. Cuando tengamos un sonido, una vocal, perdón, en medio de dos consonantes, esta vocal se va a pronunciar con un sonido corto. Por ejemplo, rap, okay, rap, Beth, rip, no, hum. Déjame pongo otro ejemplo para. No se me ocurre. Ok, can. Va. En estos casos tenemos una consonante seguida de una vocal y después otra consonante. Todas las vocales en medio se van a pronunciar siempre con un sonido corto. Cap, rap, Beth, drip, can. Punto. ¿Ok? Sin embargo, aquí le va algo con lo que hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Y por eso lo voy a poner aquí mismo. Ok, un sonido corto cuando tengamos consonante, vocal, consonante. Y vamos a pronunciar un sonido largo cuando nosotros tengamos consonante, vocal, consonante y después de esta consonante tengamos una letra E. Punto. Si tenemos una letra E después de la última consonante, nosotros vamos a cambiar el sonido corto por un sonido largo. Voy a poner esto en otro color. Ok, por ejemplo, aquí nuevamente tenemos consonante, vocal, consonante. Lo que va a hacer es que esta letra E se va a volver muda, ya no se va a pronunciar y le va a dar la fuerza a la vocal anterior para que se pronuncie con un sonido largo. Entonces decíamos cap y ahora cap es gorra, cape es capa y se pronuncia cape con un sonido largo, cape. Okay, y termino la P, no digo cape, cape, punto. Rap, y acá digo tame. Okay, tame es manso, como un perro es manso o algo así, un animal. Tame. Igual. Make, ripe. Ripe es maduro. Una manzana es ripe. Por último, cone. Cono. Cone. Ya no digo con, digo cone. Ok, tan solo por el hecho de que hay una E después de esta consonante, vocal, consonante. ¿Sí vemos la diferencia entre las dos? ¿Sí? Chicos, ¿dudas hasta aquí con esta regla? Está un poquito más revoltosa, pero ¿vamos bien? Perfecto. Última regla. En este caso, esta regla solamente aplica para la letra I. Nosotros vamos a pronunciar siempre la letra I con un sonido largo cuando esta letra I esté seguida de las letras GHT o esté seguida de la letra GH.
Entonces, si tenemos la letra I seguidas de la letra GHT o de la letra GH, nosotros tenemos que pronunciar la I con un sonido largo. Por ejemplo, yo digo light, luz o night. Ok, light, night. Y de este caso, por ejemplo, tenemos high, ok, o high. También llévate, sorry. Entonces, cuando ustedes tengan la letra I seguidas de GHT o seguidas de una GH, la I se debe de pronunciar con un sonido largo. ¿De acuerdo? Repito, estas reglas les van a servir para poder leer aquellas palabras que ustedes no sepan cómo se pronuncian cuando las vean por primera vez. Ahorita solamente estamos hablando sobre las vocales. Y sí, para estas reglas que yo acabo de mencionar hay algunas excepciones. Pero primero vamos a meternos en las reglas y ya después iremos viendo algunas de las excepciones, ¿de acuerdo? Porque algunos diptongos no cuadran y las cosas varían, ¿va? Pero por lo pronto, estas son las reglas más comunes y con esto podemos empezar. Bien, chicos, ¿tienen hasta aquí alguna duda sobre todos los temas que estuvimos viendo el día de hoy? No questions. Perfecto. No. Recuerden, muy bien. Recuerden, en la plataforma ustedes tienen acceso a los ejercicios. Déjenme ver si puedo cargar aquí tantito. Los ejercicios vienen divididos por temas, ¿de acuerdo? Una vez que entren a los ejercicios van a ver el título del tema. Viene, por ejemplo, A1, o primero viene Basic Vocabulary. Es la lista de vocabulario que estuvimos viendo. Después viene Our N, que ya también es un tema que vimos, y vienen ejercicios. Ya me cargo, déjenme comparto mi pantalla nuevamente. Ok, entonces, en la plataforma, ¿qué es lo que van a hacer? Preferentemente de hoy al viernes, que es la próxima clase. Tenemos el primer ejercicio que es sobre Basic Vocabulary, es la lista de vocabulario con la que iniciamos la clase el día de hoy. Vienen 4 actividades. ¿Okay? La primera es el vocabulario como tal, solamente es la lista de vocabulario para que lo conozcan con su traducción al español. Viene un memorama, viene un ejercicio donde ustedes tienen que pronunciar las palabras. Si no las pronuncian bien, si tienen algún error, si ladró el perro mientras estaban pronunciando, se las va a marcar mal. No se preocupen, pueden practicar el ejercicio tantas veces quieran hasta que lo consigan, ¿de acuerdo? Y por último es un ejercicio donde tienen que escribir estas palabras. Entonces hay que practicarlo varias veces hasta que nos lo vayamos aprendiendo. Después viene el abecedario, igual, 4 ejercicios sobre el abecedario y 4 ejercicios sobre our and. Punto. Y terminamos con los ejercicios sobre this y that, que también vienen 4 ejercicios, tanto en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Estos serían los 4 temas que vimos el día de hoy y es lo que ustedes tienen, digamos, de tarea de aquí al viernes, ¿de acuerdo? Son ejercicios que pueden hacer a lo mejor en 2 minutos, algunos. Los de pronunciación son más tardados, pero igual, tampoco tienen que acabarlos todos para el viernes, ¿de acuerdo? Si tienen alguna duda en el transcurso del día, mientras están haciendo los ejercicios, mándenme un mensajito al grupo y yo les puedo apoyar, ¿no? Si no recuerdan cómo se pronuncia una palabra, también en la plataforma vienen las pronunciaciones, pero igual, si tienen alguna duda, pregúntenme. Si ven que hay una palabra mal escrita o que ustedes creen que está mal escrita, igual avísenme y lo seguimos. Si alguno de ustedes dice, es que esto ya me lo sé y lo acabé en 5 minutos, ¿puede continuar? Claro que sí. Las actividades ya están habilitadas, ustedes pueden seguir haciendo los demás ejercicios si se quieren ir adelantando, ¿de acuerdo? Va a llegar un punto en el cual sí hay ciertos temas a los cuales no van a poder avanzar hasta que no hagan lo demás o hasta que no hayamos visto la clase, ¿de acuerdo? Pero pueden ustedes avanzar a su propio ritmo como lo deseen, ¿sale? Entonces, chicos, si no hay ninguna duda por el día de hoy, creo que con eso terminaríamos y nos veríamos el próximo viernes, ¿de acuerdo? ¿Sale? Thank you guys. See you on Friday. See you Friday. Bye-bye. See you.